Hermanos amados, les saludo en el amor del Señor. Nuevamente, como cada domingo, estamos a través de estos medios hablando de la palabra de Dios, ¿cierto?, en este servicio de escuela dominical. Hemos estado estudiando una serie de lecciones que llevan por título ¿Por qué necesitamos la Biblia? Bien, pero primero que todo, antes de seguir adelante, vamos a orar y le vamos a pedir a Dios que Él dirija este servicio y que me dé la gracia para que la palabra y la enseñanza que escuchemos hoy llegue a nuestros corazones. Oramos. Padre, te agradecemos en esta mañana la bendición que nos permite de estar juntos de una manera distinta a través de estos medios, pero creemos que tu palabra es fiel, es verdadera, que nunca pasa, sino que siempre está vigente. Padre, te rogamos que bendigas en esta mañana a cada uno de tus hijos que va a escuchar y que tu palabra pueda renovar nuestro espíritu y darnos la fuerza que necesitamos cada día. Te agradecemos y te lo pedimos todo en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Bien, como les decía, estamos en una serie de unidades que estamos estudiando y la que lleva por título ¿Por qué necesitamos la Biblia? En esta mañana la lección lleva por título La Biblia habla a la sociedad. Está basada en el libro de Romanos, capítulo 3, versículos 21 al 26, y el texto de meditación está en el libro de Deuteronomio, capítulo 5, versículos 33. Quiero invitarle entonces a que leamos, si usted tiene su Biblia a mano, puede leer conmigo en Romanos capítulo 3, versículo 21 al 26. Voy a dar lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Amén. El texto de esta mañana está en el libro de Deuteronomio, capítulo 5, versículo 33, y dice de la siguiente manera: Andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado, para que viváis y os vaya bien, y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. Bien, cuando hablamos, ¿cierto?, de nuestra vida como cristianos, nos remitimos inmediatamente a pensar cómo el pueblo de Dios tuvo que vivir en la tierra cuando Dios llamó a Abraham, ¿cierto?, y formó este pueblo. Dios también, hablábamos al principio que Dios tuvo que poner normas, decretos, reglamentos para que pudiesen regirse. Hoy día esas normas, esos reglamentos siguen tan vigentes como lo fue para el pueblo de Israel, también para nosotros hoy. Son aplicables, ¿cierto?, porque fijan un marco, fijan cómo tenemos que conducirnos en nuestra vida. Hemos revisado, ¿cierto?, que la Biblia, ¿por qué necesitamos la Biblia? Porque ella nos orienta, ¿cierto?, proporciona orientación moral. Estudiábamos también que la Biblia habla a las personas. Vimos también que la Biblia en estas normas y reglamentos habla a las familias. Y en esta mañana lo que vamos a revisar, cómo también encontramos en la Biblia cómo Dios habla también a la sociedad.
en una sociedad, ¿cierto?, debemos regirnos por normas. Estamos bajo un estado, ¿cierto?, en este estado de Chile, donde hay leyes, donde hay decretos, hay reglamentos que usted y yo tenemos que cumplir. Así también Dios, cuando tomó al pueblo de Israel, le fijó también normas. Y si bien es cierto, no vivimos, ¿cierto?, como vivía Israel, bajo un gobierno teocrático. Acuérdense que era dirigido por Dios. Sin embargo, estos mandamientos hoy nos ayudan a nosotros y nos hablan, ¿cierto?, para que podamos mantenernos en esta sociedad. Bueno, Dios estableció como reglas, el fundamento de las reglas que Él estableció fueron los 10 mandamientos. Y eso lo podemos ver cuando estudiamos, ¿cierto?, en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 5 de Deuteronomio, podemos ver los 10 mandamientos, donde Dios, ¿cierto?, establece estos estatutos, estos mandatos para que su pueblo tuviese primero que todo una relación con Dios. Si vemos los primeros versículos del capítulo 5, estamos hablando del versículo 7 en adelante, donde Dios establece los mandamientos a través de Moisés, ¿cierto?, para todo el pueblo. A través del versículo 7 empezamos a ver cómo Dios establece la relación que Él quiere con él. Quiero leerles lo siguiente. Dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no harás para ti escultura ni imagen alguna de cosa que esté arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las servirás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. De esta manera, Dios, a través de los 10 mandamientos, estaba estipulando la relación que Él quería tener con su pueblo, que era una relación estrecha, una relación padre e hijo. Eso es lo que busca Dios, buscaba Dios, ¿cierto?, con su pueblo Israel, y así también Él busca esa misma relación con usted y conmigo. Los versículos que acompañan a los 10 mandamientos, ¿cierto?, no solamente hablaban de esta relación con Dios, sino también las relaciones que tenían que ver con lo personal, las relaciones que tenían que ver de orden moral. Por ejemplo, si leemos un poco más abajo, cuando habla en el versículo 16, habla de honra, dice, a tu padre y a tu madre, como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días, para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Otras normas que establece que tienen que ver con lo social: no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no dirás falsos testimonios. De esta manera Dios estableció un protocolo, estableció reglas para que su pueblo, ¿cierto?, pudiese andar conforme a lo que Él esperaba de ellos. Bueno, así también Dios espera de nosotros que estemos orientados, ¿cierto?, y que vayamos por este camino, que nos sometamos a estos direccionamientos, a estas leyes que Dios establece para cada uno de nosotros. Puede cambiar la cultura, pueden pasar los tiempos, pueden pasar los años, pero lo que no tiene que pasar y lo que tiene que permanecer en nosotros es la moral, es lo que Dios establece a través de su palabra y que está vigente en todos los tiempos. La Biblia, entonces, a través de los mandamientos, presenta, ¿cierto?, la disposición de Dios para con su pueblo. ¿Qué es lo que quiere Dios con nosotros? También, cuando la Biblia habla a la sociedad, habla, ¿cierto?, también habla y describe el pecado. Nos vamos a pasar al libro de Romanos capítulo 1, versículos 21 y 22. Aquí, ¿cierto?, encontramos cómo Dios también describe el pecado, describe, ¿cierto?, lo que Él aborrece. Cuando el apóstol Pablo, ¿cierto?, escribe a los romanos,
una de las cosas que empieza a hablar, ¿cierto? Le empieza a escribir a los romanos, es respecto de la adoración a imágenes. Recuerde que en ese tiempo había mucho politeísmo, mucho Dios. Las personas adoraban a distintas creaciones propias del hombre. Bueno, Dios, ¿cierto? En los 10 mandamientos establecía que teníamos que adorar solamente a Él. Adorarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Dios es un Dios celoso que exige adoración exclusiva. Cuando leemos, ¿cierto?, lo que escribe el apóstol Pablo en el capítulo 1, versículos 21 y 22, a nuestros hermanos romanos, ¿cierto?, le dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. Los romanos, ¿cierto?, tenían este apego a adorar a dioses que no eran nuestro Dios. El apóstol Pablo, entonces, el primer llamado que hace cuando escribe a sus hermanos es mostrarles, ¿cierto?, el grado de pecado que significaba la adoración a dioses ajenos. Estaban entregados, ¿cierto?, a sus deseos, a sus pecados, y al ocurrir esto en cada uno de estas personas que adoran a imágenes, empieza a aparecer la inmoralidad, porque Dios, ¿cierto?, los deja. El versículo 24 dice: por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, a la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Bueno, en nosotros, hermanos amados, en esta mañana, lo que tiene que haber es que Dios, ¿cierto?, a través de su palabra descubrió el pecado que había en nuestro corazón. Hoy nosotros estamos adorando a un Dios real, a un Dios verdadero, y eso es lo que tenemos que mantener en nuestra vida. No tenemos que perder de vista a quien estamos adorando, a quien estamos exaltando. Dios se merece toda la honra, toda gloria y toda alabanza. Ese Dios que envió a su Hijo Jesucristo para darnos vida, ese Dios prometió que también nos iba a dar una salvación a través de Jesucristo su Hijo. No se olvide de eso. Debemos entonces salir de este ciclo del pecado. Y la única manera de salir de este ciclo del pecado, los romanos, ¿cierto?, estaban sumergidos en la adoración a falsos dioses. Lo que Dios espera de nosotros es que salgamos de ese lugar, y la única forma de salir es Jesucristo nuestro Salvador, es recibiendo a Cristo, es volverse a Cristo. Si usted está alejado hoy día por distintas circunstancias, vuelva a Cristo, renueve sus votos, porque estar con Cristo es mucho mejor. Él, ¿cierto?, cuando estamos bajo su manto de protección, cuando estamos bajo su amparo, su fortaleza, dice que aunque andemos en valles de sombra, de muerte, no vamos a temer mal alguno, porque Él va a estar con nosotros. Pero tenemos que estar bajo el amparo, bajo la fortaleza. La Biblia, ¿cierto?, nos muestra qué es lo que es pecado, nos muestra lo bueno y lo malo. Está en usted y está en mí que podamos llevar esto adelante. Y la única manera, como les decía, es a través de Jesucristo nuestro Salvador. También la Biblia nos muestra y nos revela, ¿cierto?, que Dios es un Dios perdonador. A pesar de que hayamos estado en un mundo de pecado, independiente de donde haya salido usted, de donde yo he salido, de donde nos ha sacado el Señor, ¿cierto? Estamos en un mundo de pecado, un mundo inmerso. Pero la palabra de Dios también nos dice de que Él, a través de la palabra de Dios, a través de la palabra escrita, también nos revela, ¿cierto?, que Él es un Dios perdonador. Sabemos que las consecuencias del pecado, estimados hermanos, son
terribles. Primero porque trae destrucción, trae división, pero lo más grave, ¿cierto?, es que a través del pecado podemos perder nuestra salvación. Pero la buena noticia, y que está en las Escrituras, es que Dios, ¿cierto?, envió a su Hijo unigénito Jesucristo para darnos vida y vida en abundancia. En el libro de Romanos, el mismo escritor, ¿cierto?, el apóstol Pablo, le sigue escribiendo a nuestros hermanos romanos en ese tiempo, en el capítulo 3 de Romanos, en el versículo 21 al 24, leemos lo siguiente. Miren lo que le escribía el apóstol Pablo a los romanos. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. En estos versículos lo que estamos viendo es este plan maravilloso de salvación que hoy día está tan vigente como en aquel tiempo, ¿cierto?, cuando Jesucristo estuvo en esta tierra, cuando habló con sus discípulos, cuando hablaba, ¿cierto?, a gentiles como los romanos. Hoy día este evangelio y este plan de salvación está tan vigente. Pero la única manera de tomar este plan de salvación, la única manera de tener una esperanza es a través de Jesucristo. A través de Jesucristo, usted y yo somos justificados. No hay otro medio, no hay otro camino para llegar a Dios, sino a través de Jesucristo. Este plan es un plan eterno y es un plan universal. Como decía la palabra, no hay diferencia. No hay pobres, no hay ricos, no hay esclavos, no hay raza. Ese plan de salvación hoy día está tan vigente para usted y está vigente para mí. Hoy aférrese a Jesucristo como su único y real Salvador. Y va a ver, ¿cierto?, cómo esta esperanza florece en su corazón. Y aunque veamos todo oscuro, aunque el mundo se empiece a caer, nosotros sabemos de que hay un Cristo glorioso, hay un Cristo real que salvó su vida y salvó mi vida. Gloria al Señor. Sabemos que hay un Dios verdadero que transformó mi corazón y transformó el suyo. No pierda su salvación. Si hoy día las cosas de la vida lo han alejado, aférrese nuevamente a Jesucristo. No hay otro camino, no hay otra forma de llegar al Padre sino a través de Jesucristo. Cuando Moisés escribía a su pueblo, al pueblo de Israel, el llamado era, fíjese lo que dice en el texto de Deuteronomio capítulo 5, versículo 33, andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado, para que viváis y os vaya bien, y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. Yo creo que todos los que estamos escuchando, todos los que hemos puesto nuestra confianza en aquel que ha transformado nuestras vidas, Jesucristo, hoy día podemos decir que tenemos esperanza, tenemos fe, tenemos confianza en que Dios, ¿cierto?, va a mover su mano a favor nuestro. Y así como el pueblo de Israel, cuando se sometía y cuando estaba bajo la dirección de Dios a través de Moisés, y obedecían y andaban en sus estatutos y andaban en sus mandamientos, al pueblo de Israel le iba bien, vivían, tenían largos días de vida. Así también va a ser para usted y va a ser para mí. En la medida que nos aferremos a esta salvación tan grande, en la medida que aceptemos lo que Dios, ¿cierto?, a través de su palabra nos exige y nos pide, entonces usted y yo vamos a alcanzar salvación.
Gloria al Señor. Es maravilloso nuestro Dios, porque en esta mañana, ¿cierto?, nos ha hablado a través de su palabra y vámonos confiados, vámonos creyendo de que aunque lo que venga sea más difícil, si estamos con Cristo, si nos aferramos a esta palabra bendita, todos los días va a ser un día nuevo, todos los días va a ser un día optimista, todos los días que pasen vamos a estar mirando a Jesucristo como nuestro objetivo y como nuestro fin. Le invito a que oremos y le demos gracias a Dios por esta enseñanza que Él nos ha dado. Padre, gracias te doy en esta mañana por la presencia de tu Espíritu Santo en mi corazón. Gracias, Padre, porque siento, Dios mío, tus caricias en mi vida. Siento, Dios mío, que has hablado también a través de tu palabra. Tu palabra es fiel, tu palabra es verdadera. Ayúdanos, Señor, para que podamos tomarla, podamos leerla, podamos esforzarnos cada día en comprenderla. Porque sabiendo de ella, aprendiendo de ella y haciendo lo que tu palabra nos dice, vamos a alcanzar esa salvación tan grande. Gracias te damos, Padre, y te pido una bendición por cada uno de tus hijos, quien ha escuchado esta enseñanza, tu palabra quede en sus corazones. Muchas gracias, Padre, y todo lo que hemos hecho lo hemos realizado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Dios les bendiga.